Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juanmatic. Hoy vamos a hablar de área y perímetro de triángulos. ¿Qué podemos decir de los triángulos? Pues que son figuras planas que tienen tres lados y además tienen tres vértices. Y aquí estamos viendo tres ejemplos de triángulos. Hablemos del perímetro de un triángulo. El perímetro de un triángulo es igual a la suma de todos sus lados y se refiere a la distancia que limita al triángulo. Esto que estamos rayando en este momento se refiere al perímetro de este triángulo. Estamos mostrando que es esa distancia y al perímetro de este otro triángulo. Los perímetros se van a dar en unidades lineales. Por otro lado, el área de los triángulos va a ser igual a base por altura dividido entre 2. Entonces, si decido llamar a este lado base, la altura asociada a esa base va a ser la distancia desde el vértice que estoy señalando hasta el lado. En este caso, esta sería la altura. Por otro lado, si en este segundo triángulo decido llamar a este lado base, la altura va a ser la distancia desde este vértice hasta ese lado. En este tercer caso, si a este lado lo decido llamar base, la altura va a ser la distancia desde el vértice hasta la proyección de la línea por donde pasa esa base, y esta va a ser mi altura. Vamos a hacer algunos ejemplos para que esto sea mucho más claro. Este que tenemos acá es nuestro primer ejemplo y se nos pide hallar el área y el perímetro de este triángulo que tenemos acá. Este triángulo es un triángulo rectángulo y tenemos que si decido llamar a la base este lado, entonces mi base va a ser igual a 4 centímetros y como es un triángulo rectángulo, mi altura va a ser igual a 3 centímetros. Si esta es mi base, mi altura va a ser esta de acá. Entonces vamos a hallar entonces el perímetro de este triángulo y el perímetro va a ser igual a la suma de todos sus lados, que será 3 más 4 más 5. El perímetro del triángulo será igual entonces a 12 centímetros. Recuerde que los perímetros se dan en unidades lineales y se refieren a la distancia que limita a la figura. Ahora, para hablar del área del triángulo, vamos a decir que es igual a la base por altura partida entre 2, y ya conocemos la base y la altura. En este caso va a ser igual a 4 centímetros por 3 centímetros dividido entre 2. Entonces, el área del triángulo va a ser igual a 12 centímetros al cuadrado dividido entre 2. El área de ese triángulo va a ser igual a 6 centímetros al cuadrado. Recuerde que el área se da en unidades cuadradas y se refiere al espacio plano que ocupa la figura. Vamos a hacer otro ejemplo para que esto quede más claro. Veamos ahora este caso. Se nos pide hallar el área y el perímetro del triángulo que se muestra. Entonces tenemos la base, voy a asumir que esta va a ser mi base, tenemos la altura y tenemos todos sus lados. El perímetro de este triángulo es la suma de todos sus lados, entonces será 2 metros más 2 metros más 2 metros. El perímetro de este triángulo va a ser igual entonces a 6 metros. Recuerde que los perímetros se dan en unidades lineales. Por otro lado, el área de este triángulo va a ser igual a la base, que ya dijimos que esta iba a ser mi base, multiplicado por la altura, que es igual a raíz de 3 metros dividido entre 2. El área entonces va a ser igual a 2 por raíz de 3 metros al cuadrado dividido entre 2. Puedo simplificar 2 con 2 y el área de ese triángulo va a ser igual a raíz de 3 metros al cuadrado. Recuerde que las áreas se dan en unidades cuadradas y se refieren al espacio plano que ocupa la figura. Vamos a hacer dos ejemplos reto para que usted intente solucionarlos con nosotros. Vamos a hacerlos entonces. Este es nuestro primer ejemplo reto. Hallar el área del triángulo con base igual a 2 y con altura igual a 4. Profe, y este lado de acá, para el área no nos interesa. ¿Qué nos interesa a nosotros? La base y la altura.
Entonces sé que la base es igual a 2 metros y que la altura es igual a 4 metros. Entonces que sé que el área de un triángulo es igual a base por altura dividido entre 2. Intente hacer este ejercicio. Después de un conteo de 5 segundos lo haremos juntos. Pare el video y hágalo usted. 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces solucionemos. El área de este triángulo es igual a 2 metros por 4 metros dividido entre 2. Va a ser igual entonces a 8 metros al cuadrado dividido entre 2. Y simplificando, 8 dividido entre 2 va a ser igual a 4. El área es igual a 4 metros al cuadrado. Recuerde que las áreas se dan en unidades cuadradas y se refieren al espacio plano que ocupa la figura. Vamos a hacer un último ejercicio reto para cerrar este video. Este es entonces el ejercicio reto. Hallar el perímetro del triángulo que se muestra. Entonces yo sé que el perímetro de un triángulo es igual a la suma de todos sus lados. En este caso lado 1 más lado 2 más lado 3. Pare el video e intente solucionarlo. Después de un conteo de 5 segundos lo haremos juntos. 5, 4, 3, 2 y 1. Listo, no hay criterio para determinar quién es el lado 1, el lado 2 y el lado 3. Entonces diré que este es mi lado 1, que este es mi lado 2 y que este es mi lado 3. El perímetro del triángulo que tenemos ahí va a ser igual a 1 metro más 4 metros más 4 metros. El perímetro de este triángulo va a ser igual a 9 metros. Recuerde que los perímetros se dan en unidades lineales. Cuando se nos pide el perímetro, no necesitamos conocer la altura. Hasta acá vamos a dejar este video. Hablamos de área y de perímetro de triángulos. Hemos hablado en otros videos acerca de área y perímetro de cuadrados, rectángulos y círculos. Recuerde que para nosotros es muy importante que se suscriba al canal, deje un like, deje recomendaciones, proponga ejercicios. No siendo más, no nos queda más que agradecerle a usted por llegar hasta este punto. Esperamos que tenga un excelente resto de día.